La miseria humana. Una noche de misterio. El día de hoy hablaremos de un poeta, de piratas que invadieron Cartagena, de la enfermedad degenerativa de la lepra y de un hombre que vivió la mitad de su vida encarcelado. El día de hoy hablaremos de la gran miseria humana. Esta historia empieza en 1891 en Soledad Atlántico, con Gabriel Scorcia Gravini. Gabriel Scorcia vivió los primeros años de su vida en Soledad Atlántico pasando totalmente desapercibido, y este mismo fue apartado a la fuerza de la vanidad de este mundo. Cuando tenía solo 15 años, Gabriel Scorcia fue diagnosticado con lepra. Esta enfermedad que a principios del siglo XX causaba mucho rechazo y humillación, ya que se tenía entendido que era como una especie de castigo divino y al mismo tiempo era un problema de salud pública. La lepra es una enfermedad degenerativa. Esta va dañando los tejidos del cuerpo y los nervios, y de esta manera las personas van perdiendo los dedos de las manos, de los pies, la nariz y partes del cuerpo hasta finalmente morir. Cuando los médicos diagnosticaban a alguien con lepra, ellos estaban obligados a reportarlo ante el Ministerio de Salud Pública, y de esta manera los leprosos eran llevados en contra de su voluntad al leprosario más cercano. En este caso correspondía el Lazareto de Caño del Oro, en la isla de Tierrabomba, cerca de la ciudad de Cartagena. Para el año de 1796, todos los leprosos de Colombia, que eran llamados también lazarinos, eran llevados en contra de su voluntad al que sería el primer lazareto de Colombia, llamado el Lazareto de Caño del Oro en la isla de Tierrabomba. Volviendo nuevamente a Soledad Atlántico, a la historia de nuestro poeta, sus padres y hermanas se opusieron a que el médico lo reportara, ya que no les gustaba mucho la idea de que su familiar fuera a morir a las frías paredes de ese lugar. Entonces convencieron al médico de que no lo reportara ante Salud Pública y se comprometieron a construirle una celda dentro de la misma casa. A partir de los 15 años, Gabriel Scorcia Gravini vivió el resto de su vida encerrado dentro de su casa, en un estrecho lugar el cual muchas veces lo llamó su celda cristiana. Durante el periodo de su encierro, de manera autodidacta, empezó a leer a los grandes poetas nacionales, especialmente a Julio Flores, del cual notamos su estilo en los escritos que hizo Gabriel. Una de las cosas que más disfrutaba hacer era escribir décimas para que éstas fueran cantadas por los decimeros del pueblo en las cantinas. Su amigo y también poeta José Miguel Orozco era quien hacía las veces de mensajero. Él iba a visitarlo a su casa y de ahí sacaba los escritos con mucha precaución. A lo largo de su vida escribió muchos versos, décimas y también poemas de amor. Gabriel Scorcia Gravini escribía poemas de amor a una vecina de la cual estaba profundamente enamorado. Ella los leía con un guante y después de leerlo los quemaba. Desafortunadamente, para el año de 1920, Gabriel Scorcia Gravini murió en su casa destrozado por la lepra. Su familia, con el objetivo de borrar todo rastro de la enfermedad, sacó todas sus pertenencias hasta la mitad de la calle y le prendió fuego. Por eso podemos suponer que la mayor parte de su obra fue destruida ese día. De su obra solamente se pudieron guardar los versos y las décimas que tenía José Miguel Orozco. Él los logró publicar en su pequeña editorial, y estos se popularizaron a través de los cantos de los decimeros y la venta de los pequeños folletos. Uno de sus escritos más populares fue el llamado La gran miseria humana. Las leyendas locales dicen que durante las noches de luna llena, Gabriel Scorcia salía desde su casa a escondidas hasta el cementerio, donde encontraba un poco de paz entre los difuntos. En su escrito, La gran miseria humana narra una de esas salidas nocturnas donde llegó hasta el Campo Santo. Allí tiene un diálogo con la muerte, representada en la calavera de una de sus amantes. Y allí tienen una conversación en cuanto a los distintos puntos de vista que tenían él y la muerte en cuanto a la apariencia y la vanidad. Primero, el poeta le dice a la muerte: ¿Dónde está el bello semblante y tu mejilla rosada? Responde miseria humana. La calavera de su amante entonces le da la respuesta: Aquí el que de mí se ríe, del mañana se reirá. Ante la certeza de la declaración de la muerte, el poeta huye asustado y entonces la muerte le grita: aquí tienes que volver y calavera serás. Finalmente, para el año de 1976, el cantante Lisandro Mesa, quien se encontraba en una parranda en Palmito, Sucre, escuchó de boca de unos borrachos algunas partes del poema de La gran miseria humana. A él le llamó mucho la atención y empezó a investigar al respecto. Estaba en la casa y llegaron unos tunantes a la casa, esos borrachos, o sea, de los pueblos, y se sentaron en el corredor de la casa, allá en Los Palmitos, y comenzaron a cantar La miseria humana.
Y al escuchar la canción, de madrugada, como a las 3 de la mañana, y desperté a la niña Luz, oye eso. Oye, qué mensaje tan bonito tiene esa canción. Y dice, ¿quién canta? Y me dice, ay, está cantando el Piciolo, uno le dice el Piciolo. Ah, bien. ¿Y dónde vive? Vive por ahí en el barrio Chinguelé. Muy pendiente. Ese otro día en la mañana, pasé por allá, todavía tenían la mismita, no habían dormido. Entonces me llevé una botella de 3 esquinas, compré una botella de 3 esquinas y me llevé la grabadora. Se tiene aquí la de 3 esquinas y para que me cantes La Miseria Humana. Y en ritmo de paseo vallenato publicó la canción La Miseria Humana, el cual hizo aún más famoso el poema, pero hizo caer mucha más sombra sobre su autor. Esta es la historia de la gran miseria humana. Cuando ya el lazareto estaba en funcionamiento, se había declarado para entonces la independencia de Cartagena. Con el propósito de reconquistar aquellas provincias rebeldes, la corona española envió a Pablo Morillo, que también fue llamado el pacificador. A punta de sangre y fuego, Pablo Morillo recuperó el control de la ciudad de Cartagena, que en ese momento estaba muy bien protegida por hombres, por murallas y cañones. En esta guerra también murieron cruelmente los residentes desprotegidos del lazareto de Caño del Oro en la isla de Tierra Bomba. Pablo Morillo y sus hombres llegaron hasta ese lugar e incineraron a todas las personas que estaban internas en ese sitio. Actualmente en la ciudad de Cartagena, específicamente en el centro de la ciudad, en el Camellón de los Mártires, hay un monumento en honor a los mártires desconocidos, el cual en su parte más baja tiene la siguiente leyenda: a los infelices leprosos que en número considerable se hallaban en el lazareto de Caño del Oro y que fueron quemados vivos. Y esto fue uno de los eventos que vivieron los enfermos de lepra que vivieron en ese lazareto.